Bien, estamos en el proyecto número 5 de la semana número 2 y esta vez con la materia de matemáticas vamos a ver la temática sobre operaciones con vectores. Esta información se encuentra en las fichas que se les ha enviado y en la clase de hoy vamos a ver las operaciones con vectores, como les mencionaba, de la suma y la resta. Primeramente vamos a ver un poco de teoría, luego unos ejercicios, vamos a ver el método analítico, el método gráfico, y finalmente se les indicará la tarea que tienen que realizar del día de hoy. Entonces, iniciamos con la definición acerca de qué es un vector. En física y en matemática, un vector es un segmento de una línea recta que está dotado de un sentido. En otras palabras, está orientado dentro de un plano. Puede ser bidimensional o tridimensional. ¿Qué es esto de bidimensional? Que tiene dos dimensiones, como ya hemos trabajado en el plano del plano cartesiano, que tiene X y Y, pero también se lo puede graficar a los vectores en el plano tridimensional, donde aparece ya la variable Z. Es decir, que tiene tres variables, X, Y y Z. También, o lo que es lo mismo, un vector es un elemento en un espacio vectorial. Los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino de dirección, como ocurre con la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Ese rasgo de contar con dirección es lo que distingue a las magnitudes vectoriales de las escalares. Además, un vector puede representar en un plano cartesiano mediante las coordenadas, ya les había indicado, x, y o tridimensional x, y, z. Los vectores se representan típicamente mediante una flecha dibujada por encima del símbolo empleado. Es decir, que donde nosotros veamos una letra mayúscula y sobre esa letra veamos una flecha, estamos entendiendo que estamos trabajando con un vector. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características de un vector? Pues cuando se las realiza gráficamente tienen las siguientes características. Todo esto vamos a comprender mejor ya cuando veamos una gráfica de vectores, pero podemos ver que tienen dirección, es decir, que están definidos como la recta sobre la cual se traza el vector, está continuada infinitamente en el espacio. Tiene un módulo o amplitud, o es la longitud que tiene este vector. eh, Equivale dentro del plano a la magnitud del vector y se lo expresa numéricamente. Tiene un sentido porque está representado por la punta de la flecha que gráficamente representa el vector, indicando el lugar geométrico hacia el cual se dirige el vector. Tiene un punto de aplicación que corresponde al lugar o punto geométrico en donde inicia el vector gráficamente. Tiene un nombre o denominación representado mediante una letra que acompaña al vector gráficamente representado y que coincide con la magnitud que expresa con la suma de los puntos de inicio a fin. El sentido del vector se representa gráficamente mediante una punta de flecha apuntando a alguna dirección. Esto representa hacia qué lado de la línea de acción, dirección se dirige el vector, o sea, hacia dónde apunta. El sentido es sumamente importante a la hora de expresar magnitudes vectoriales, ya que puede determinar el tipo de operación o cálculo que es posible realizar con las mismas. Aquí tenemos unos ejemplos gráficos sobre la aplicación, sobre vectores, donde se les aplica una fuerza. Como podemos ver la gráfica número 1, tenemos una mano y podemos ver que tiene un vasito, tiene una tarjeta o una carta o un cartoncito y encima está una monedita. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que con la mano da un pequeño golpe a la cartulina, a la tarjetita, y esta sale desplazada hacia la derecha en forma horizontal. Luego la moneda queda sin la tarjetita y por efecto de la gravedad cae dentro del vaso. Entonces, en este ejemplo podemos ver dos tipos de fuerza actuando que intervienen en el movimiento. La primera fuerza es la que emite la persona golpeando. Entonces emite una fuerza y esa fuerza hace que se desplace la tarjetita hacia la derecha. Entonces tenemos una fuerza horizontal que es provocada por el golpe de esta mano. Y por acción de la gravedad tenemos una nueva fuerza que hace que la moneda caiga dentro del vaso por efecto de la gravedad. Sabemos que la gravedad tiene
9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la fuerza que se aplica para que la moneda caiga. Entonces podemos ver dos flechitas, una hacia la derecha, un vector que apunta hacia la derecha y otro vector que apunta hacia abajo. Tenemos dos fuerzas representadas con estos vectores. En la segunda gráfica podemos ver nosotros una persona que está empujando un cochecito de compras y en la parte inferior podemos ver que hay dos flechitas. ¿Qué representan cada flecha? Pues las fuerzas que existen cada vez que se empuja un coche. Entonces ustedes cuando vayan al supermercado, ustedes van a pensar en esto, que existen dos fuerzas que siempre están trabajando cada vez que uno mueve el cochecito. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas? Pues la lógica, la primera, la que hacemos nosotros al empujar el coche. Tenemos que emitir una fuerza para que se mueva ese coche hacia adelante, si no el coche no se movería. Entonces esa es la primera fuerza que actúa. ¿Y cuál es la segunda fuerza que actúa? Pues es la fuerza de rozamiento. Es el rozamiento que existe en el piso, eh, que hace que el vehículo se desplace o no se desplace, o si, depende de la superficie, porque si la superficie es muy lisa, esa resistencia va a ser mínima, pero va a existirla, siempre hay una resistencia que depende del piso, del estado de las llantitas, del peso que tenga el coche, entonces va a existir esa resistencia. Si el piso no es tan liso, tiene superficies que sobresalen, donde es difícil, digamos que al cochecito lo llevan a un camino de tierra, un camino donde hay piedritas, pues va a haber mayor resistencia, la persona tiene que emplear más fuerza para poder desplazar al cochecito. Entonces, esas son las dos fuerzas que actúan, una la de empuje y otra la resistencia que existe. Entonces ahí podemos ver los vectores que están trabajando al mismo tiempo, y para que el coche se mueva, la fuerza que empleamos tiene que ser mayor a la resistencia que existe para que empiece a moverse. Por ejemplo, si ponemos a un niño pequeñito a tratar de mover un coche pesado, eh, a pesar de que emita una fuerza, tal vez no sea la suficiente para que el coche empiece a moverse. Entonces, por eso les explicaba que depende de la fuerza que se emplee para que el coche empiece a moverse. Bien, explicado eso, vamos a ver ahora lo que nos corresponde al tema de hoy con las operaciones con vectores. Como les decía al inicio, vamos a ver la suma y la resta de vectores. Entonces tenemos dos maneras de resolver, matemáticamente o gráficamente. Entonces, para la primera forma es muy sencilla. Bueno, antes de indicarlo cómo se resuelve, tenemos que conocer algunos aspectos. Ya les había indicado que el vector se lo representa con una letra mayúscula y unas flechitas sobre ella. Y luego ustedes pueden ver en el ejemplo que tiene componentes. Está compuesto por partes este vector y hay números. Ustedes pueden identificar que el primer número en este caso va a representar a la variable x. Y luego el segundo número que ustedes encuentren va a representar a la variable y. Eso en el plano bidimensional, es decir, donde nosotros trabajamos con x y con y. Pero si ustedes llegan a ver un vector que tiene tres componentes, tres cantidades, por ejemplo, tengo el vector a, que está compuesto por 2, 4, 3. Aquí vamos a ver un plano en cambio tridimensional, donde el primer número representa la x, el segundo la y la tercera la z. Y se grafica similar al plano cartesiano, donde tenemos la x, la y, pero va a aparecer la z para graficar esto. Entonces, ¿dónde podemos nosotros comprobar de mejor manera las tres dimensiones? Cuando graficamos, por ejemplo, si yo grafico un cuadrado, tengo las dos dimensiones. Pero si ya grafico el cubo, miren, ya apareció la z, aquí tenemos la x, aquí tenemos la y, y aquí tenemos la z. Si graficamos un cubo, ya podemos tener las tres dimensiones que les decía. Entonces, cuando graficamos un cuadrado, tenemos las dos dimensiones, pero ya cuando graficamos un cubo, tenemos las tres dimensiones. Repito, esta va a ser la x, esta parte de aquí. Déjame cambiar de color. Entonces, esta parte va a ser la x, la vertical va a ser la y,
y la que va hacia adentro va a ser la z. Entonces, esas son las tres dimensiones. Por ahora vamos a trabajar con dos dimensiones en el plano cartesiano, en x y y. Y para sumar vectores, podemos hacerlo con el método analítico o matemático, donde ya sabemos que la primera es x, la segunda es y. Lo mismo en el vector B, tenemos x y tenemos y. Para sumar simplemente yo sumo las mismas componentes que corresponden. Por ejemplo, x sumo con x y sumo con y. Y eso sería todo. Entonces aquí en el ejercicio me pide sumar el vector a más b. Entonces el vector a más b va a ser igual. Sumo las x, 4 y 2, que me da 6. Lo separo con una coma. Y luego el 3 y 5, que me da 8. Y listo, ya está resuelto. Así de sencillo se suman vectores. Algunas veces los vectores pueden aparecer con decimales, por ejemplo 4,3. Y para diferenciarlos yo tengo que poner un punto y coma para separar los dos componentes, 2,4. Porque si no pongo el punto y coma, va a aparecer que esto es x y y no. Aquí tengo dos componentes, pero están con decimales. Listo. Entonces, la suma es muy sencilla. Solo sumo componentes, x con x y con y ya está sumado. Para la resta tengo que agregar un paso más. Por lo general, yo lo que suelo hacer es fijarme en la resta, fijarme quién está a la derecha, qué vector, en este caso está la b. Entonces, depende del vector que esté a la derecha, yo voy a cambiar de signos. Por ejemplo, aquí en esta operación que me pide a menos b, voy a copiar nuevamente los dos vectores. A la lo copio tal cual está. El vector a me dice que es igual a 4,3. Pero al vector b, porque está a la derecha, está después del menos, le voy a copiar cambiado de signo. Ojo con eso. Para poder realizar bien esta operación de la resta, tengo que cambiar al vector b de signo. Es decir, sería menos 2, menos 5. Y ahí ya puedo trabajar. Pero voy a aclarar algo aquí. Yo tengo que fijarme, por ejemplo, si el vector b tenía un signo negativo aquí en el 5, entonces lógicamente acá me tocaría poner más 5. Pero si tenía, por ejemplo, acá un menos 2, yo tenía que cambiarle de signo a ponerlo más 2. Entonces siempre el vector que está a la derecha va a ir cambiado de signo. ¿Por qué digo a la derecha? Porque puede darse el caso que me pida restar el vector b menos el vector a. Entonces, ¿cuál es el que voy a cambiarle de signos? Pues al vector a. A este es el que va a cambiar de signo, mientras que el vector b se va a mantener tal cual está. Entonces, siempre me fijo del que está a la derecha. Una vez que ya cambié de signos, ahora sí ya puedo sumar, realizar como una suma normal de vectores. Entonces, a menos b va a ser igual, cojo la x con la x y me da 4 menos 2, signos diferentes. Miren que el 4 tiene positivo y el 2 es negativo, entonces signos diferentes se restan. 4 menos 2 me da 2 y conservo el signo del mayor. Como entre 4 y 2 en valor absoluto el mayor es el 4, entonces se queda como positivo el 2, mi respuesta. Luego voy con la segunda parte. 3 menos 5. Signos diferentes igual, se restan. El 3 es positivo, el 5 es negativo y resto. 5 menos 3 me queda 2. Y también conservo el signo del número mayor. Entre 3 y 5 en números absolutos, el mayor es 5. Entonces, el resultado, como el 5 es negativo, su resultado también va a ser negativo. Si esto se les hace complicado, simplemente cojan la calculadora y digiten 3 menos 5 y ya les va a dar el resultado menos 2. Ya tengo sumado y restado de manera analítica o matemática los vectores. Es sencillo como les había indicado. Ahora vamos a ver cómo se lo realiza de manera gráfica. De manera gráfica, yo tengo que utilizar el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque yo tengo que formar lo que se conoce como un paralelogramo. Yo cuando voy a graficar suma o resta de vectores, a la final formo un paralelogramo que consiste en trazar cada vector que forme un paralelo. ¿Cómo se lo realiza? Vamos a ver el ejemplo.
Aquí yo tengo un ejemplo, como les decía, aquí está con decimales. El vector A es igual a menos 1,7 en X. Recuerden que la primera es X, la segunda siempre es Y. Y 1,5 en Y. Entonces, para graficar un vector, primero tengo que obviamente trazar mi plano cartesiano, pero tomando en cuenta que la distancia entre el 0 y cada puntito sea la misma. A veces he visto el error que cometen algunos en trazar distancias diferentes. Por ejemplo, me colocan recién aquí el número 1 y luego comienzan a colocar el 2. Entonces las distancias de los siguientes números son pequeñas, pero a la primera le dejan una distancia mayor, lo dejan 1 centímetro, 2 centímetros. Me dicen que porque se ve feo muy apegado todo, pero ya lo hacen, ya desde ahí la gráfica no va a quedar correctamente realizada. Entonces, siempre que grafiquen, procuren trazar bien el plano cartesiano para que la gráfica sea correcta. Tiene que haber concordancia. Si yo voy a dejar 1 centímetro desde el 0 al 1, tiene que haber esa misma distancia en todos. Y lo mismo para el eje negativo. Tiene que haber la misma distancia. Y lo mismo en Y. Si yo decido que voy a hacerlo cada centímetro, o si utilizo el cuaderno de cuadrados cada uno o cada dos cuadrados, tiene que haber la misma distancia siempre partiendo del 0. De aquí parto para la derecha o para la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver este de aquí. Me dice que X vale menos 1,7. Entonces me voy al menos. Y para más o menos está aquí el menos 1,7 y en Y 1,5 que está más o menos aquí. Uno los puntitos y desde el origen hasta donde se unieron los puntitos armo el primer vector. Escribo la flechita y pongo el nombre del vector, sin olvidarse el nombre del vector. Luego con el segundo vector que dice que vale 2,1, en este caso el 2,1 es más o menos por aquí, y tiene que llegar hasta el 1,9 que más o menos es a esta altura. Uno los puntitos para ver dónde se cruzan y poner el punto donde se unen para trazar el vector desde el origen hasta la punta. Recuerden que en este caso los vectores tienen flecha y yo tengo que obligatoriamente dibujar la flechita. Ya una vez que he graficado los dos vectores, el A y el B, me queda solo por graficar la suma de vectores. Como aquí me pidieron suma, entonces sumo. Aquí solo está sumado 2, 1, menos 1,7 me da 0,4 y acá 1,9 más 1,5 me da 3,4. Entonces este vector resultante lo grafico 0,4, está más o menos por aquí, y 3,4 que queda por acá. Entonces uno de esos puntitos y me queda por aquí. Y desde el origen, todo se grafica desde el origen, grafico el vector y ya tengo mi vector resultante. Entonces, lo último o el último paso que se debe realizar es unir la punta de cada vector con la punta del vector resultante. Entonces, con puntos entrecortados, unimos, así como está en la imagen. Lo mismo el otro lado, uno con puntitos entrecortados y se formó el paralelogramo. ¿Cómo me doy cuenta si la gráfica está bien realizada? Pues porque la distancia que existe del origen a la punta de B y la dirección, el sentido, es similar a lo que está al frente. Si ustedes cogen la regla y miden esta línea de aquí con el vector de acá, son similares. Estas dos son similares. Y lo mismo ocurre con el vector A. Si yo mido con la regla al vector A con esta línea que está al frente, son similares, son casi idénticas, tienen la misma inclinación, la misma medida, entonces mi gráfica está correcta. Cuando yo me doy cuenta que he graficado mal, o sumé mal, o hice algo incorrecto, cuando por ejemplo este B me quedó un poquito más largo. Digamos que el B subió hasta por aquí, y esto se me queda uniendo así. Entonces, si yo mido este punto de aquí hasta el origen con este de acá, pues claramente se ve que esto está más grande que lo de acá y no se formó un paralelogramo. Entonces, esa es la forma de verificar si yo estoy graficando bien o estoy graficando mal. Vamos a ver, continuando con el ejemplo que habíamos realizado anteriormente de forma analítica, vamos a realizar la gráfica. Teníamos el vector A y el B con esos valores.
Vamos a sumar nuevamente al vector A más el vector B, que me da los siguientes resultados. Recordamos que sumamos x con x, 4 más 2 me da 6, y 3 con 5 me da 8. Sumamos y con y. Entonces ya tengo los vectores que necesito. Tengo el vector A, el vector B y el vector resultante para poder realizar mi gráfica. Vamos a graficar primeramente el vector A. Como ustedes pueden ver, el vector A mide 4,3. Entonces, nuevamente, fíjense en la gráfica, yo tengo que realizar una gráfica correctamente con los ejes X y Y, es decir, que la X está acá, la positiva, la Y positiva está en la parte superior, la X negativa acá a la izquierda y la Y negativa en la parte inferior. Ya, una vez que yo he identificado los puntos, lo que les decía, que tiene que mantener la misma distancia entre cada puntito de corte, siempre la misma, procurando que tanto para izquierda y derecha se mantenga la misma distancia. Si eso no se hace, la gráfica no va a dar tampoco. Entonces voy a graficar el punto, el vector A que decía 4,3. Tengo 4 en X y con 3 en Y. Entonces pongo los puntitos para ver dónde se me une el 4 con el 3 y dejo graficado el puntito, a ver, el puntito donde va a ir el vector. Los demás puntos suspensivos los borro porque solo me interesa el puntito para graficar el vector. Entonces desde el origen, parto desde el origen y llego hasta el puntito marcar. Listo, y está mi primer vector. Tengo el vector A, le voy a escribir su nombre, que es vector A. Ahora nos vamos con el vector B. En este caso el vector B es 2,5, es decir, 2 en X y 5 en Y. Entonces uno de los puntitos para ver dónde se me va a unir ese vector. Le dejo marcado la unión donde es. Lo demás, nuevamente borro los puntitos suspensivos porque solo me interesaba saber dónde va a ir el vector. Y ahora sí voy a trazar nuevamente desde el origen, siempre desde el origen, hasta la punta del vector. Y nuevamente tengo que colocar el nombre del vector. Este se llama vector B. Ahora nos vamos a graficar al vector resultante, a la suma de A más B. Entonces el vector resultante es 6 en X, 8 en Y. Ubico el 6 en X positivo y 8 en Y positivo. Uno de los puntitos para ver dónde se me une el vector, se me unen los puntos, perdón, y la punta del vector va a quedar en esta parte. Dejo señalado, borro los puntitos suspensivos y ahora sí voy a graficar el vector resultante de igual manera desde el origen hasta el punto señalado. ¿Ya? Y el último paso que nos queda es graficar los puntitos suspensivos desde la punta de cada vector hasta la punta resultante, es decir, desde aquí yo voy a trazar puntitos suspensivos para unir a mi vector resultante. Entonces, si yo mido con mi regla esta distancia de aquí, con mi vector A, me voy a dar cuenta que es similar, es muy parecido y yo he formado mi paralelogramo. Los puntitos suspensivos no los he realizado con regla, entonces no me queda tan rectito como ustedes debería quedarle. Voy a hacer una línea continua para que vean. Pero ustedes saben que esta parte tienen que hacerlo con puntitos entrecortados. Entonces ahí sí, ya puedo ver de mejor manera que se formó el paralelogramo, donde esta distancia de aquí, la inclinación y la medida es idéntica al vector B, y lo mismo está de acá, es idéntica al vector A, y solo me queda poner la respuesta, el nombre de este vector, que este es el vector A
más B. En algunos textos le ponen la R como respuesta o vector resultante, pero eso sería todo. Entonces, esta es la manera que tienen que realizar la gráfica de la suma. ¿Qué pasa si el ejercicio no me pide suma, sino que me pide resta? Ojo aquí, y eso va en la tarea, aparte de la suma va una resta. Cuando el ejercicio les pide resta, no van a graficar esta de aquí, no van a graficar la B, van a graficar la A sí, pero esta B no. ¿Cuál van a graficar? Pues la que se cambia de signo. Recuerden que para la resta cambiamos de signo. Entonces, en este caso, ustedes van a graficar la B, pero cambiada de signo, es decir, menos 2, menos 5. En este caso, el menos 2 que estaría por acá y menos 5 sería por acá. Mi vector quedaría acá abajo. ¿Sí ven? Mi vector quedaría acá abajo. Y la resultante ya no sería esta, sino depende de la resta que yo realice, va a salir por otro lado. Entonces, si yo grafico la A con B, jamás me va a dar el paralelogramo porque miren, son diferentes las gráficas. Entonces, repito, para graficar la resta, ustedes grafican el vector A, grafican el vector B, pero cambiado de signo, no el vector B original, sino el cambiado de signo en la resta. Y luego el vector resultante de A menos B que ustedes hayan obtenido. Ahí les va a salir correctamente. Eso sería todo en cuanto a la suma y resta de vectores por los métodos analítico y gráfico. Ahora vamos a ver cuál es la tarea para el día de hoy. Y es muy sencillo, solo tienen que realizar una suma y una resta de vectores con los dos métodos a cada ejercicio, es decir, a este suma con el método analítico y el método gráfico, y lo mismo el ejercicio 2 de la resta con el método analítico y el método gráfico. Tienen que darse cuenta que aquí estoy trabajando con puros signos negativos, tienen que tomar en cuenta eso en la suma y en la resta para que no se equivoquen al momento de realizar las operaciones. Bien, eso sería todo en cuanto a la clase de hoy día de operaciones con vectores de suma y resta.